ya le doy a él el micrófono, que él trae la semilla para sembrar y ya luego el Espíritu nos guiará a tener ese tiempo de oración juntos. Hemos tenido un poco, pero falta. Amén. Buenas tardes. Dios continúe bendiciendo, amén. Estamos contentos, gozosos, felices. Amén. 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 Porque estamos en la casa de nuestro Padre. Amén. Amén. Y gracias a Dios, bueno, nosotros vinimos con un testimonio. Tenemos a nuestro niño que estaba ingresado. Amén. Estaban orando. Y bueno, ya está de alta y está aquí. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, amén. ¿Verdad que sí? Dios es maravilloso. Da igual. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo amén? Bendecidos, ¿no? Amén. ¿Cómo están? Amén. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. 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 Gloria a Dios. Si no lo está, declárelo igual. Amén, por fe. Amén, porque así nosotros hablamos, en fe. Nosotros creemos y hablamos y declaramos en fe. Amén. Lo que no es, como si fuera. Amén. Pues estamos en estos jueves hablando del mensaje a las 7 iglesias y nos toca la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Vamos a ir a Apocalipsis 2. Del 8 al 11, Apocalipsis 2. Amén. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién está hablando? Jesús. Amén. Jesús. El primero y el postrero. Antes de él nada y después de él nada tampoco. Porque él es el Dios grande y todopoderoso, creador de todas las cosas, y en él todo fue creado y para él. Nosotros fuimos creados para él. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios porque él en su amor y en su misericordia siempre nos está hablando, nos está enseñando. Él está corrigiéndonos. Él está hablando para que nosotros podamos corregir nuestros caminos, para que nosotros podamos andar conforme a su palabra y para que nosotros podamos decir, sí, Señor, tú me has enseñado, tú me has dicho cómo andar, tú me has dicho cómo caminar, tú me has mostrado cuáles son las cosas que no debo de hacer y me has enseñado cuáles son las que sí debo de hacer. Amén. Amén. Y en el mensaje de las 7 iglesias hay mucho para desgajar. Y yo quisiera, en modo de introducción, un poquito hablar de la iglesia de Esmirna. Es la iglesia de la persecución. Era una iglesia perseguida. ¿Me está siguiendo? Amén. La
La iglesia de Esmirna es la iglesia de la persecución, la iglesia de la lucha, de la prueba, del dolor. Esmirna nace en una ciudad grande en la costa de Asia Occidental y increíblemente esta ciudad hoy en día es la tercera ciudad de Turquía. No se llama Esmirna, se llama Esmir. Y todavía está esta ciudad. Es la tercera ciudad de Turquía. No como la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso que ya no existe. Pero sí está esta ciudad. Era una ciudad grande. Era una ciudad rica. Era una ciudad poderosa. Era una ciudad que tenía alianza con Roma. Tenía alianza con Roma y era una ciudad rica. Y era una de las ciudades más ricas de ese entonces, la ciudad de Esmirna. Y ahí nace la iglesia. La iglesia nace porque vinieron de Éfeso a predicar, que estaba a 90 kilómetros al norte. Y fue plantada allí por aquellos que vinieron a predicar de Éfeso, vinieron y plantaron la iglesia en Esmirna. Y increíblemente, de que era una ciudad muy rica, la iglesia era una iglesia pobre económicamente. Era una iglesia pobre económicamente. Escúchame lo que le estoy diciendo. En una ciudad rica. En una ciudad muy próspera. Dice que los edificios del ayuntamiento, digamos, de Esmirna, dice que formaban un semicírculo y le llamaban la corona de Esmirna. Dicen los historiadores que Esmirna era muy poderosa económicamente. Pero la iglesia era pobre. Ahora, ¿por qué era pobre la iglesia? Porque justamente es una iglesia perseguida. Es una iglesia que está siempre en lucha y en prueba, porque los cristianos de Esmirna eran apresados, eran castigados, aún les prendían fuego, los metían en la cárcel, y cuando salían de la cárcel, todas sus posesiones se las habían quitado. O sea, le sacaban sus casas, le sacaban sus bienes, le quitaban todo. Por eso es que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre. Uno puede decir, ¿cómo podemos vivir en una ciudad rica y ser pobre? Porque el diablo no quería que la iglesia de Esmirna prosperara. ¿Por qué? Porque era una iglesia fuerte. Porque era una iglesia poderosa y rica espiritualmente. Era una iglesia que no se quedaba en medio de la lucha y en medio de la prueba. Era una iglesia que avanzaba igualmente, aunque la persiguieran. Era una iglesia que, aunque la lucha, la prueba y la persecución estuviera ahí siempre acosándoles, ellos predicaban la palabra con denuedo. Por eso, Dios le dice, tú eres rica. Tú eres rica, le dice a la iglesia de Esmirna. Y escúcheme, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, creo que son las únicas dos iglesias en la cual Dios no le manda a arrepentirse. Son las únicas dos. A las demás le dice, porque tengo contra ti, y les manda a arrepentirse. Pero a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia no. Porque eran personas que amaban a Dios de todo corazón. Porque eran personas que, aunque vivían en medio de la pobreza y de la persecución, ellos no dejaban de adorar a Dios. Aunque les prendieran fuego, aunque los azotaran, aunque los pusieran en la cárcel, ellos no dejaban de adorar a Dios. Ellos no dejaban de ir a la iglesia. Y muchas veces tenían que reunirse a escondidas
Muchas veces tenían que reunirse ahí con miedo, con temor, pero confiaban en un Dios grande y todopoderoso. Amén. Y Jesús le dice, tú eres una iglesia rica. Tú eres una iglesia fuerte. Ahora, imagínate ser de la iglesia de Esmirna. Que tú vienes a la iglesia y de repente tumban la puerta aquí y dice, vamos todos presos. ¿Por qué si no hemos hecho nada? Porque están alabando a Dios. ¿Dónde viven? En tal lado. Venga, sus posesiones, todo. Le quitamos. Le quitamos la casa, le quitamos el carro, le quitamos todo. Es más, dice la historia que a los cristianos de la iglesia de Esmirna no le daban ni trabajo. Si se enteraban que eran cristianos, los despedían, los echaban, los denunciaban, los azotaban. ¿Cómo una iglesia puede ser fuerte de esta manera? ¿Cómo una iglesia puede avanzar y quedar en la historia de la palabra de Dios como una iglesia rica? Una iglesia rica espiritualmente. Una iglesia que realmente ama a Dios de todo corazón. Amén. Una iglesia que no está mirando que si el hermanito me saludó, si la hermanita que esto... Los problemas de la iglesia hoy en día son eso. Que la hermanita no me saludó. Que la pastora me miró raro hoy. Que puso en el Facebook algunas cosas que a mí no me agradan. Esta iglesia, la preocupación de ellos era seguir vivos. Amén. La preocupación de ellos era que no les prendieran fuego. La preocupación de ellos era que a veces no tenía dónde dormir, porque después que lo echaban a la cárcel le quitaban todos sus bienes. Pero ahí estaban los hermanos de Esmirna para acogerles, Amén. para bendecirles, para decirles no importa, vamos a seguir adelante, vamos a confiar en Dios, no tienes dónde quedarse, te hago un lugarcito, no tienes que comer, ven, compartamos el pan que tenemos, no tienes que vestirte, no importa, tengo 2 túnicas, te doy una. Así era la iglesia de Esmirna. Amén. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escuche, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Quién mejor que Jesús conoce todas estas cosas? Amén. Si Él mismo la vivió. Amén. Si Él mismo vivió la blasfemia. Si Él mismo vivió que lo azotaron. Si Él mismo vivió que lo traicionaron. Si Él mismo vivió que lo persiguieron. Si Él mismo vivió que mintieron de Él. Él vivió todo eso. Él dice, yo conozco tu tribulación. Amén. Como Él conoce nuestra tribulación, nuestra angustia, nuestro dolor. Como Él conoce de cada uno de nosotros lo que estamos viviendo. Y a veces pensamos que somos superhéroes, que nada nos va a tocar. Yo cuando leo la iglesia de Esmirna digo, sí que algo nos va a tocar porque el enemigo está siempre ahí. Amén. Pero tengo un Dios grande y todopoderoso que me va a librar de la situación. Tengo un Dios grande y todopoderoso que en medio de la lucha y de la prueba está conmigo. No crea que no le va a llegar. Jesús. Me gustaría que, si me pueden proyectar primera de Pedro 1, 6 y 7.
Primera de Pedro 1, 6 y 7. Gloria a Dios. En lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. La iglesia de Esmirna estaba sometida a la prueba. La iglesia de Esmirna estaba sometida a probar su fe. La iglesia de Esmirna estaba perseguida, pero tenía la confianza en Dios. ¿Para qué? Que aunque fuera probado por el fuego, sea hallada en alabanza, la gloria y honra en Jesucristo. A veces los cristianos no queremos ser probados. No queremos pasar ninguna lucha, ninguna tribulación, ninguna angustia, ningún dolor, ninguna enfermedad. Pero muchas veces a Dios se le apetece que pasemos lucha, que pasemos dificultades, que pasemos pruebas, que pasemos enfermedad, que pasemos pobreza, que pasemos dolor, para probar nuestra fe, para ver si realmente nosotros amamos a Dios o estamos por los panes y los peces. A ver si nosotros realmente amamos a Dios de todo corazón o solo venimos cuando la gloria de Dios se manifiesta y está todo bien. Yo no sé usted, pero nosotros hemos pasado infinidades de pruebas, de luchas y dificultades. Pero ni el hambre, ni la tribulación, ni el dolor, ni la escasez, ni la enfermedad, ni nada me va a apartar del amor de Cristo. Nada me apartará del amor de Cristo. Nada me apartará del amor de Dios. Nada me apartará de su presencia. Nada me apartará de Él. No importa lo que venga, no importa lo que el diablo quiere, pero yo estoy parado en la roca porque he echado raíces en tu presencia. He echado raíces en tu palabra. Y así debemos de ser, hermanos, tener fe y creer que Dios es grande y todopoderoso y que la lucha y la prueba es para que crezcamos en Él. Déjeme decirle algo, si usted no tiene luchas y pruebas, ¿cómo va a crecer su fe? ¿Cómo va a ejercitar la fe? ¿Cómo va a poder hablarle a otros? Si usted no tiene ninguna experiencia personal de dolor, de angustia, de maltrato, a veces algunas no la tienen, porque son privilegiados, porque Dios así lo ha querido. Pero cuanto más Dios quiere usarte, más te prueba. Te pone en el fuego, como el oro refinado, a fuego, a fuego, a fuego. Hermanos, así era la iglesia de Esmirna. No temas en nada, dice, de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Les está diciendo Jesús, van a ser probados. Van a ir a la cárcel. Van a ser atribulados. Pero yo les digo, sean fieles hasta la muerte. Hasta la muerte.
gusta la muerte. Si no estamos preparados, hermanos, para amarnos unos a los otros y soportarnos unos a los otros con nuestras diferencias, ¿cómo vamos a estar preparados para sufrir persecución? ¿Cómo vamos a estar preparados para prepararnos para la venida del Señor? Él dice, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Pero en la venida del Señor, ¿qué dice? Habrá tribulación, guerra, terremoto, hambre, persecución, tempestades. El amor se enfriará. La fe de muchos decaerá. Muchos apostatarán de la fe. Y aún dice, muchos de los escogidos serán. Muchos de los escogidos serán engañados. Escúcheme bien. Si nosotros como hijos de Dios no podemos soportar que nos miren mal, o que nos critiquen, o que digan cosas de nosotros, o que me salude o que no me salude, ¿cómo vamos a soportar el tiempo del fin? La iglesia de Esmirna es un ejemplo. Es un ejemplo. Una iglesia pobre en medio de la riqueza, pero rica en espíritu. Dice que nosotros no debemos de hacer tesoros en la tierra, sino que nuestros tesoros deben ser en el cielo. En el cielo, porque no perece, en el cielo. ¿Para qué? ¿Para qué a veces trabaja tanto la gente para amontonar riquezas si nada se va a llevar? Le digo a Dios, si me das riquezas, yo lo invierto en el reino de los cielos. Amén. No quiero riquezas para jactarme. No, porque sé que hay muchos hermanos necesitados. Porque sé que hay muchos que no tienen. ¿Saben? Tengo un compañero de trabajo que me dice, ¿por qué tienes ese coche? Viejo, me dice, ese coche viejo. Le digo, porque ese coche cumple su función. Me lleva y me trae a donde yo quiero ir. ¿Para qué quiero un coche nuevo? Está bien. Si Dios me lo da, lo acepto y lo uso. Pero yo meterme en una cuenta de 5 o 10 años para pagarme un coche, yo ya tengo mi coche y lo tengo pago. A veces vivimos en la vanidad. Queremos tener lo último. Queremos tener lo último. ¿Para qué? Si no nos vamos a llevar nada. Amén. No nos vamos a llevar nada. Está bien vivir bien y tener lo mejor posible, pero no estar afanados por eso. Debemos de estar afanados por agradarle a Él, por estar en su presencia. Debemos estar afanados para que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Amén. Ese debe ser nuestro afán. Y que nuestras familias, nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, nuestros nietos, conozcan a Jesús. Amén. Que dejemos legado, hermanos. Que dejemos legado en Cristo Jesús. Amén. Que podamos decir, Señor, no he pasado desapercibido en esta tierra. He sido conocido en los cielos y en el infierno también. Porque le he pateado el nido
tú lo dejas, te devora. Pero si tú te mantienes firme hasta la muerte, como dice Jesús aquí, serás más que vencedor. Serás más que vencedora. Ya terminando, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Siempre Dios nos manda a vencer. Siempre Dios nos manda a vencer. Siempre Dios nos manda a vencer. Yo soy una persona muy, como dice mi esposa, competitiva. A mí me gusta mucho el deporte y hago deporte. Y a mí cuando voy a jugar algo me dicen: lo importante es participar. Yo digo: no, yo vengo para ganar. Y voy a dejar todo de parte mía en el deporte que esté haciendo para ganar. Dios no me llamó a participar, me llamó a vencer. Y no es orgullo, es una actitud. Porque esa actitud la tienes que tener para todo en tu vida. Para vencer. Para vencer. En el trabajo tienes que ser el mejor. En tu empresa tienes que ser el mejor. En el colegio tienes que ser el mejor. Porque Cristo está en nosotros. ¿Saben qué dice la Biblia de Sadrach, Mesach y Abednego? Dice que ellos tenían un espíritu 10 veces, escúcheme, 10 veces superior. 10 veces. O sea, eran 10 veces mejor que todos los otros que estaban ahí. ¿Qué tenían en especial? Que buscaban a Dios. Que se entregaban a Dios de todo corazón. Y que, aunque fueran perseguidos y echados en el horno de fuego, eran como la iglesia de Esmirna. Echaron hasta la muerte. Hasta el final. Pongámonos en pie, por favor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerde esto, que Jesús a esta iglesia y a la iglesia de Filadelfia no tuvo que mandarles a arrepentirse de nada. O sea que es posible lograrlo. ¿Me está escuchando? Es posible lograrlo. Es posible. Y vamos a lo que dije anteriormente, es una actitud de decir: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Una actitud. Una actitud. No, lo importante es congregarse y bueno, estar ahí. No, lo importante es vencer. Hasta la muerte, hasta el fin. En medio de la lucha, las pruebas, la persecución. ¿Saben cuántos cristianos mueren cada día? Hoy, en diferentes partes del mundo, por la persecución. Nosotros tenemos libertad de culto y nos cuesta venir a la casa de Dios. Por favor, hermanos, recapacitemos. Pongamos en la balanza nuestro corazón.
Señor, pesa mi corazón y ayúdame a vencer. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude realmente a vencer. Que el Señor nos dé la capacidad para tener esa actitud de la iglesia de Esmirna. Que aunque decían que era una iglesia pobre, Dios le dijo, ustedes son ricos. Porque la riqueza no se mide en lo material, se mide en lo espiritual para Dios. El mundo te dice, tú vales por lo que tienes. Si no tienes nada, no vales nada, te dice el mundo. Pero Dios te dice, tú vales si me amas a mí de todo corazón. Tú vales si realmente estás convertida y estás dispuesto a luchar hasta el fin. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, delante de tu presencia estamos, Padre. Señor, ¿cuántas veces, Señor, tú quieres probarnos? ¿Cuántas veces tú quieres ponernos en el fuego y nosotros no nos gusta, no nos agrada, no lo queremos? Pero tu palabra dice que la prueba trae paciencia, que la prueba trae crecimiento, que la prueba nos lleva a acercarnos a ti, a conocerte más, a conocer que realmente tú eres Dios y eres grande y todopoderoso, a conocer que realmente nosotros somos necesitados de ti, Señor. Que por nosotros mismos no podemos vencer las luchas y las pruebas. Que por nosotros mismos no podemos vencer aún, Señor, nuestra propia concupiscencia. Que por nosotros mismos, Señor, no podemos ni vencer nuestros pensamientos. Pero cuando dejamos que la unción y el poder de tu Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe, que tu palabra entra a nuestros corazones, ahí, Señor, ahí sí tenemos la esperanza y la fe de poder vencer, Señor. Padre, tú no tuviste que recriminarle nada a la iglesia de Esmirna. Pero las otras sí, Señor. Y yo creo que nosotros no clasificamos para estar, Señor, en la iglesia de Esmirna. No clasificamos, Señor, porque no nos dejaríamos, Señor, prender fuego. No nos dejaríamos, Señor, que nos sacaran todo a causa de ti. Porque nuestro orgullo, Señor, y nuestro egoísmo nos lleva, Señor, a querer más y querer más. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, mira nuestros corazones y ayúdanos. Ayúdanos realmente, Señor, a que nosotros podamos creer de corazón y ser realmente fieles, Señor. Y no mirar, Señor, las cosas de este mundo. Que no nos dejemos engañar, Señor, por la riqueza y el engaño de este mundo, Señor. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser más que vencedores. Porque tú nos has llamado, Señor, a que seamos, Padre, embajadores del reino. Del reino de los cielos, no del reino de este mundo. Señor, ¿cuánto nos falta para ser como la iglesia de Esmirna? ¿Cuánto nos falta, Señor? ¿Cuánto nos falta, Señor? Si a veces ni venimos a la iglesia porque hace mucho calor o porque hace mucho frío. No venimos porque nos quedamos a veces, Señor, mirando un partido de fútbol o vaya a saber qué.
tú estás aquí esperando. Y tu Espíritu Santo está aquí esperando, Señor. Porque nos sentimos a veces, decimos, estamos cansados. Cansados de ti. Si tú nos das fuerza cada día, Señor. Si nosotros realmente, Padre, podemos tener, Señor, esa actitud de decir, yo quiero estar contigo. Yo quiero, Señor, amarte realmente de corazón. Señor, nosotros queremos estar contigo. Vamos a amarte de verdad, Señor, de todo corazón. Quita de nosotros, Señor, la vanagloria, el orgullo. Quita de nosotros, Señor, aquellas cosas que traen vanidad a nuestras vidas, Señor. Sí, ponnos un espíritu vencedor. Sí, pon en nosotros ese espíritu de poder y dominio propio, Señor, en el nombre de Jesús. Para que podamos decir no a lo que tenemos que decir que no. Y sí a tu palabra y a tu presencia. A estar contigo. A alabarte, a glorificarte, a honrarte, a darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que te buscamos a ti, Señor, realmente en primer lugar. Que realmente, Señor, tengamos apatía con aquellos, Señor, que no te conocen. Que tengamos, Señor, empatía, Padre. Que podamos decir, Señor, yo quiero ser un canal de bendición. Yo quiero ser una luz en medio de las tinieblas. Yo quiero ser sal en medio de la corrupción. Espíritu Santo, ¿qué casa para mí? Espíritu Santo, sí, casa. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Aunque nos aneguen las aguas, no nos ahogaremos. Porque tú estás con nosotros. Señor, nosotros no tenemos las persecuciones que tenías misma. Señor, a nosotros no nos azota, no nos encarcela, no nos quitan nuestras propiedades, nuestros bienes, no nos quitan a nuestros hijos a causa de tu presencia. Pero asimismo, Señor, nos falta tanto amor, Señor. Nos falta tanta entrega. Nos falta tanto, Señor, para realmente llegar, Señor. Muchas veces estamos como esa iglesia de Éfeso. Hemos perdido el primer amor. Hemos perdido, Señor, tu presencia. Hemos perdido ese tiempo que teníamos a solas contigo. Ese tiempo, Señor, que a veces no precisamos ni hablar. En silencio y en tu presencia, tu Espíritu se manifiesta. Ese tiempo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ministranos en esta noche. Ministranos, Espíritu Santo, y llénanos de ti, Señor. Quita de nosotros, Señor, la habladuría, la murmuración, la mentira, el engaño. Quita de nosotros esas cosas, Señor, que no te agradan. Y pone en nosotros entrega y pasión para amarte. Entrega y pasión para seguirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque si tú vienes pronto, no estamos preparados para vivir la tribulación. No estamos preparados para vivir persecución, Señor, porque nos hemos acomodado. Porque hemos
Nos hemos acomodado de las bendiciones que tú mismo nos has dado, Señor, y no nos hemos dado cuenta que tú nos has bendecido para servirte más y mejor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú terminas diciendo en cada mensaje, cada iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Que podamos entender, que podamos oír, que podamos captar, Señor, lo que tú nos estás hablando. Amén. Y que nos Amén. en cada uno de nosotros. Esta es una oración de todos, en el mismo espíritu, en el mismo sentido. Que seamos luz, donde quiera que estemos, para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Toda la gloria para el Señor, toda la honra. Así que ustedes ven que el Espíritu Santo sigue dándonos el mismo mensaje. Nos sigue hablando con el mismo mensaje. Porque la iglesia tiene que tener claro que el Señor está preparando una generación en esta dispensación que le guste o no, si quiere recibir su herencia y servir a Dios, tendrá que aprender a andar en el Espíritu y dejar de andar en la carne. Aleluya, está hablando a ministros y está hablando a hermanos, está hablándonos a todos, a ministros, a iglesias grandes, a iglesias pequeñitas, porque no por ser muy grande y tener templos grandes el Señor los está llamando rico. Está llamando rico a una iglesia así, que esté dispuesta a sufrir por Cristo. Y sufrir, hermanos, es no andar en la carne. Se nos ordena vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no, escuchen bien, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente, dice. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley, porque nos ponemos bajo la gracia. Pero dice constantemente hasta el final. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros: inmoralidad, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiesta, desenfreno y todo pecado parecido. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, porque contra ellos no hay ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los han crucificado. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros.
Por no obedecer esto, Efeso, Pérgamo, fueron juzgadas y derrotadas. Pero como decía el pastor, Esmirna y Filadelfia fueron levantadas y honradas por el Señor. No por tener templos grandes, no por ser ricos, empresarios, no por, amén, universidades, sino por tener un espíritu pobre, un corazón limpio y puro y humilde, dado a Dios, dado al reino, dado al servicio. Hace un tiempo, hermanos, el Señor me dio un sueño y me mostraba ministros de Él con loros asentados aquí. Y otros andaban con pavos y asustaban a las gallinas. Sabemos lo que quieren decir los pavos, ¿no? Representan el orgullo. Y andaban y los pavos querían mandonear dentro del gallinero a todas las gallinas. Y los loros hablaban, charlatanes, loros, oidores, predicadores, sabiondos de la palabra, loritos, pero no hacedores, llenos de orgullo y vanidad, queriendo mandar en los gallineros y queriendo hacer las cosas a su manera. Cristo viene pronto y está hablando a su pueblo, porque quiere forjar un pueblo que ande en espíritu, ya no más por la naturaleza humana. Esto se tiene que terminar en nuestras vidas y en la iglesia como se terminó en Pentecostés, porque ellos tomaron la decisión de obedecer, y aquellos que se iban de la iglesia a Emaús, Jesús se ocupó de traerlo. Jesús está hablando, Jesús está yendo a buscar, pero el tiempo se acorta. Cuidado, no nos quedemos por el camino. El Señor está llamando a pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ministros de alabanza, intercesores, todos líderes al arrepentimiento y al rebaño al arrepentimiento. Porque por más que predicamos muchos años, como decía hoy la palabra, no disfrutamos de esa paz que nos dio el Señor, de esa libertad de culto que nos dio el Señor, y ahora comienza la persecución. Y no estamos listos, porque todavía no sabemos andar en el Espíritu. Y no estamos trabajando en equipo, no estamos trabajando unidos por una misma causa. Cada uno está defendiendo su causa. Oh Señor. Oh Señor. Oremos por liberación. Una liberación profunda. Que el Señor Espíritu Santo entre con fuego y arranque de nosotros y de la iglesia todo lo que falta arrancar, y quedemos libres, hermano. Libres para adorarle en espíritu y en verdad. Y servirle. Sin gloria, sin vanidad y vanagloria. Anhelando de verdad que toda la gloria sea para Él. Todo el protagonismo sea para Él. Toda la honra sea para Él. Y podamos ver los milagros y las promesas en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestras ciudades. Que Él irrumpa en esta generación. Tú dirás, somos pequeñitos, somos pobres, somos sin fuerzas. Pero hay uno que puede dar vuelta a la situación. Gracias, Jesús. Vamos a orar, hermanos, un poquito más. En unidad. En unidad. En unidad. Dios está llamando a las filas. Dios está llamando a las filas. Dios dio ministerios. No es si te gusta, Dios los dio. No es si te gusta. A mí me han dicho que a mí no me gusta, yo no lo siento. ¿Qué estás diciendo? Aquí no se trata de gustarte. Aquí se trata del llamado. Del llamado. Dios no nos pregunta si nos gustó o no nos gustó. Dios llamó. Y al que llama, respalda. Y al que llama, respalda. Oh Señor, oramos por ese espíritu
que tú dijiste vendría. El espíritu de Elías, que haga volver el padre a los hijos y los hijos a los padres, y que haga volver toda la familia a Dios y la rebelión se vuelva a Dios. Hoy oramos, Señor, para que vuelvan los pródigos. Hoy oramos, Señor.